de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio y de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, un sector muy afectado, como saben ustedes, por la grave crisis que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud de Radar de los Barrios. Queremos recordarles a ustedes una vez más, como siempre lo hacemos, que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter por @RCR750. También nos puede ver y escuchar por rcr.tv y también estamos en Facebook Live, porque como ustedes también saben, estamos en la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, estamos finalizando el año 2017, un año extremadamente difícil e intenso en muchos aspectos. No podemos dejar de conversar sobre la situación, o mejor dicho, el balance de salud de este año que finaliza. Y es conocido la omisión de la información epidemiológica oficial. Esto es, la omisión de esta información es algo mandatorio en las autoridades de salud porque durante este año no se publicó ningún boletín epidemiológico. Toda la información sobre la situación de salud del país para ser del conocimiento de los médicos, sobre todo de los médicos epidemiólogos, están contenidos en este boletín epidemiológico. En vista de esto, pues consideramos que es muy importante informar a nuestra audiencia, a todos los ciudadanos, sobre esta situación tan dramática que se presentó en este año, de todo lo que aconteció en el país en materia de salud durante el 2017. Y por lo demás es muy alarmante y preocupante. También conversaremos sobre las prioridades que debería tomar el Estado venezolano en el próximo año, en este año que ya se va a iniciar, en este año 2018, para dar una respuesta a esta grave crisis. Pero en caso contrario, nos preguntamos cuál pudiera ser el pronóstico en el próximo año. Eso lo vamos a conversar porque tenemos en el estudio al doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud, experto en medicina tropical, profesor jubilado del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Bienvenido, doctor, al programa. Bueno, muy buenos días. Aquí pensando, cuando tú comentabas este fin de año, ¿no? Creo que de verdad que hay mucha materia pendiente y este ha sido un año muy duro para Venezuela. Muy duro, y en materia de salud muchísimo. Y yo le preguntaría, doctor, porque el año pasado, a finales del 2016, yo tuve la opinión de mi parte, inclusive lo reflejé en un artículo de mi autoría, de que el año 2016 fue el año del colapso de la salud en Venezuela. Pero en el 2017, doctor, pudiéramos preguntarnos, ¿tocamos fondos en salud en el año 2017? Bueno, los fondos difícilmente se tocan porque uno no tiene manera de cuantificar cuál es el hondo pues, del foso, ¿no? Y lo que ha venido demostrando Venezuela hasta ahora, en estos últimos 10 años,
es que estamos en un pozo sin fondo, porque cada año nuevo trae sorpresas nuevas, trae deterioros nuevos, trae, pequeños desastres, trae incluso epidemias nuevas, cosas que estaban controladas en el periodo anterior, y yo no tengo al menos la imaginación para saber cuándo es que estamos llegando al fondo. La impresión que tengo es que falta todavía algún tiempito. Viene un periodo muy duro en Venezuela que está asociado con la situación económica, con la incapacidad del gobierno para generar recursos que permitan por lo menos tocar dos temas que son medicamentos y alimentos, y de verdad que siento cierto pesimismo para el 2018. Así es, así lo sentimos todos. Doctor, con relación al balance que pudiéramos analizar en relación, por ejemplo, a la crisis hospitalaria, que cada día se profundiza. En el año 2017, por supuesto, se profundizó muchísimo más esta crisis, con el colapso de los hospitales públicos, con el funcionamiento, por supuesto, debido a ese colapso, el número de camas hospitalarias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay muchos puntos que son notorios. Fíjate, la ciudad de Caracas, que tiene 8 hospitales grandes, eso que llaman hospitales tipo 4, donde se hace docencia universitaria, esos hospitales eran prácticamente como un centro, digamos, obligado de referencia nacional, porque las crisis regionales son mucho peores. Y tú podías ver, yo lo llegué a contar en el Universitario de Caracas, me dio una vez más de 100 ambulancias afuera rodeando el hospital, y aquello era de todo, Tucupido, no sé qué cosa, San Fernando de Apure, Valera. Entonces eso, que digamos ofrecía cierta capacidad de solventar pedazos de crisis inmediata, enfermos graves, etcétera, eso entre otras cosas se acabó también, y hoy en día tú consigues hospitales que están totalmente en el suelo. El Universitario de Caracas es una cosa verdaderamente lamentable, el Llanito más o menos intentando parapetearse allí, pero con muchas dificultades también de recursos, tanto alimentos, medicamentos, atención de pacientes hospitalizados. Y te diría que que tu hospital, pues donde tú te formaste, es algo verdaderamente lamentable, que es el hospital de allá, el complejo Ignacio Baldó. Sí, donde estuve como especialista. Y entonces, claro, esa situación es muy compleja porque tiene de todo. Aparte de la falta de recursos para atender medianamente bien a los pacientes, no hay insumos, no hay capacidad de gestión de la propia situación en ese hospital, y tienes un problema sumamente grave, que es que la gente no se da cuenta, pero bueno, esa es la realidad. El número de camas en Venezuela que teníamos nosotros hasta el año 95 eran unas 36.000 camas de hospital que manejaba el Estado venezolano, todo el Seguro Social, Ministerio de Salud, camas operativas funcionando con personal y todo. Porque habían un poco más de 40.000 de esas que llaman arquitectónicas, porque que no tienen ocupación, y más o menos 10.000 camas en el sector privado. Bueno, de esas 36.000 camas, hoy quedan activas un poco menos de 20.000. O sea que estamos hablando de que se ha perdido casi la mitad de esas camas hospitalarias, y con una cosa muy grave, que el sector, el grupo etario más afectado con esta pérdida es el grupo de los chiquiticos, los neonatos y los niños. O sea, las camas pediátricas se han perdido más o menos 2 veces en relación con las camas de adultos. Esto, por supuesto, hace que la atención, digamos, en el punto de choque de un enfermo, de un recién nacido, de un muchachito, es terriblemente incompetente, y lo estamos viviendo. La cantidad de muertes de neonatos en todos estos hospitales por causas atribuibles a negligencia o incompetencia o falta de recursos es una cosa impresionante en toda Venezuela. Es correcto. Y una de las cosas que también se ha presentado este año, doctor, es que el principio de gratuidad reflejado en el artículo 84 de la Constitución está totalmente desapareció. Claro. Porque precisamente en los hospitales, que ya vamos a tratar al respecto sobre la escasez de los insumos, equipos médicos y medicamentos que se... Esto fue el año de la crisis de verdad de los medicamentos. Exacto. Ese principio de gratuidad se perdió porque prácticamente el paciente tiene que llevar todos los insumos al hospital para poder ser atendido. Y la comida, eso no se veía antes, porque había mal que bien la posibilidad de una comida más o menos balanceada. Entonces, eso se acabó. Y por supuesto, cuando tú revisas, que es otro punto que pareciera un detalle tonto, pero es importante, el estado de lo que llaman las cocinas en los hospitales, en los 230 hospitales del país, es un desastre. Entonces, no hay manera, ni siquiera eso que se llama el rancho, pues que es la comida mínima para tú mantenerte, digamos, medianamente bien dentro de un centro donde tú estás recluido. Pues eso es como una cárcel, pero un hospital. Bueno, allí es una cosa impresionante. De repente te dan, ¿qué te digo yo? Que si un pedacito de arepa con un poquito de queso, una cosa impresionante cómo desapareció
ese segmento tan clave que es la atención de un paciente medianamente bien en un hospital. Entonces, eso todo desapareció. Por supuesto, si tú tienes que pagar hasta el papel toalé que vas a usar después allí porque no hay la limpieza de la sala, entonces aquello se transformó exactamente, es lo que llaman una privatización forzada de la peor manera, porque está dentro de todo lo que es una incapacidad para resolver ningún problema por pequeño que sea. Es correcto. Y fíjese que hay otro aspecto de la crisis hospitalaria, porque también la reambulatoria está muy afectada. Por supuesto. Creo que hay como 4.000 ambulatorios de la red, digamos, ambulatoria tradicional, ¿no? Apartando, por supuesto, el sistema paralelo que tenemos, que usted ya sabe que todos lo conocemos, ¿no? El barrio adentro, indudablemente. Pero una de las cosas más importantes en los hospitales desde el punto de vista de su funcionamiento es el mantenimiento preventivo y correctivo en los hospitales. Claro. Entonces estamos viendo, este año vimos colapsos de las plantas eléctricas de emergencia, vimos por supuesto que se afectan las unidades de terapia intensiva, se afectan las unidades neonatales por ese problema, no hay aire acondicionado cuando hay el colapso eléctrico, no hay agua, el hospital, como usted dijo, el clínico universitario, este año sufrió digamos el colapso porque no había agua en el hospital. Me refiero a ese aspecto de los hospitales, de los centros públicos, los centros hospitalarios, en lo cual es fundamental para el funcionamiento. ¿Qué me dice? Bueno, eso tú lo observas prácticamente en todos los hospitales grandes de Venezuela. En el sitio que tú escojas y te pones a Urungá, te das cuenta que eso es un verdadero desastre interno. Yo recuerdo mucho una foto que me impresionó, eso hace ya como unos 9 meses, de un paciente que estaban operando en un hospital en el estado Zulia, se fue la luz, no hubo manera de que la planta arrancara y tuvieron que terminar de operarlo con los teléfonos celulares prendiendo el bombillito del teléfono, casi en lo oscuro. Inclusive un caso, pero no creo que fue a final de año, de que el paciente le estaban realizando un trasplante renal. Exacto. Y el tiempo, como digamos de nosotros llamamos el tiempo de duración del riñón para ser trasplantado pasó se perdió, correcto. Y el paciente no pudo obtener su trasplante. Ahora, tú casos como eso, por ejemplo. Te referías ahorita a algo muy importante, que es la parte, digamos, de cómo se ensambla el sistema de abajo hacia arriba. Eso que llaman la red ambulatoria, eso está hecho un desastre. Y tú tienes dos razones clave para explicarte eso, digamos, que son irrefutables, que son, uno, la incapacidad para vacunar adecuadamente a la población infantil que van haciendo todos los años. Eso está más que demostrado porque estamos viviendo esta epidemia como la difteria, que no es más que no vacunar. Ese es un punto clave. Y otro, la atención del parto normal. Fíjate, no hay estadísticas sobre eso, pero el año 2011 se publicó en el libro de estadísticas del Ministerio, alguien también por alguna razón eso se colió pues, y salió a la luz pública. Todos los ambulatorios, todo lo que se supone que es la red de atención primaria, atendió 700 partos. Ahora, ese año nacieron 600,000 niños. O sea, ¿y los otros dónde están? ¿Cómo nacieron? ¿En la calle, en el suelo, en una ambulancia? Bueno, eso es lo que te está diciendo claramente, es que esas dos funciones elementales, que son vacunar, prevenir por vacuna y atender el parto normal, no se están haciendo en la red. Es que aquí no hay la atención, como se digamos, los niveles de atención, pues, nivel de atención primario, secundario, eso no está funcionando. Eso desapareció. Pero vamos a una pausa y ya regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad.
Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos nuevamente a Radar Salud. Estamos conversando con el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud, muy conocido por todos nosotros, además miembro de la red Defendamos la Epidemiología, una organización sumamente importante que en ausencia de información oficial por el Ministerio de Salud, que ya es su costumbre, nos da a los médicos y a todos los ciudadanos la información sobre todo lo que está aconteciendo en materia de salud en el país. Y bueno, y estamos hablando precisamente de lo acontecido en relación a la crisis de salud, al balance de salud del año 2017. Doctor, este año fue muy dramático en relación con los medicamentos, con el acceso a los medicamentos. Cada año es peor y en este año se llegó a un extremo de verdad que inclusive ha impactado a los venezolanos muchísimo, porque han habido, digamos, informaciones públicas a través de los medios de pacientes que han fallecido por falta de medicamentos. Y aparte de eso, doctor, no solamente pudiéramos hablar del desabastecimiento, pudiéramos hablar del el costo o el precio del medicamento. O sea, ahorita si usted no encuentra el medicamento, usted no puede tener solución a su problema que pueda presentar de salud en ese momento. Y si lo consigue, el costo es inaccesible, el precio es inalcanzable. Entonces, hay dos aristas en el acceso a los medicamentos, tanto esenciales como de alto costo. Entonces, ¿qué me dice al respecto? Incluso los medicamentos comunes y corrientes, cosas como el acetaminofeno para una fiebre, nada de eso existe en Venezuela, y yo diría que el año 17 ha sido el de peor desempeño del gobierno en esta materia, porque se sumaron dos cosas al mismo tiempo, coincidieron al mismo tiempo. Uno, la falta de recursos económicos para honrar medianamente el compromiso de que las empresas que producen esos medicamentos reciban el pago necesario para poder seguir produciendo. Eso es un punto importante. Y el segundo punto es la manifiesta incapacidad del régimen también para lograr que al menos lo que se llaman los medicamentos esenciales, esos 14 o 20 cosas que se necesitan para la atención arterial, para la diabetes, para las infecciones, eso se mantenga y se cubra. Eso no existe. Por supuesto, ni hablar de los medicamentos de alto costo. Ahí entramos en ese mundo del trasplante, en el mundo de los pacientes con enfermedades graves, con cáncer, los linfomas. Ese mundo que requiere medicamentos costosos, eso prácticamente el gobierno lo que hizo fue que lo abandonó. Tú vas a cualquier parte y cuesta un Dios y su ayuda conseguir un medicamento, consigues una ampolla, consigues otra, y aquella cosa es una verdadera tragedia en el canal nacional. Entonces, todo eso ha sido producto de un gran fracaso del gobierno. Pero además tienes un problema asociado, que es que no tienes el recurso financiero. Si tú resolvieras tratar de conseguir el recurso y buscarlo, primero vas tarde a la compra del medicamento afuera, y eso, lo que trae afuera, que son estos medicamentos costosos, eso necesita planificarlo
comprarlo por lo menos 6, 7 meses antes. Y luego, cuando ese recurso, si lo tuvieses a la mano, entonces cuando tomas una decisión de Estado, o sea, ¿qué hago yo, qué te digo yo, con estos $100 que me entraron por X concepto, por petróleo, por lo que sea? Bueno, entonces viene una cantidad de competidores, los asociados, los países amigos, que si Cuba, que si Nicaragua, que si no sé qué cosa, que si Mugabe. Entonces, por supuesto, en ese escenario, el último chicharrón de la cazuela es Venezuela, es el país. Y eso es lo que explica también cómo el poquito recurso que se tiene se deriva en una dirección distinta, en buscar respaldos políticos al gobierno, que si la guerra económica, una cantidad de cosas que lo que hacen es que te terminan de cerrar la posibilidad de que la gente tenga acceso. Ahora, esto es muy grave porque no se trata de cuestión de, digamos, que te digo yo, que no, que yo tomarme un jarabe para la tos. De repente tú no tienes un medicamento para la tensión arterial, tendrás un ACV y te morirás en cuestión de muy poco tiempo. Con el cáncer pasa lo mismo, aquí no hay tiempo de espera. Eso todo ha sido un gran fracaso. No se visualiza la posibilidad de que mejore, por lo que tú acabas de decir también ahorita, que es que, ok, de pronto vas a hacer un reajuste de los costos de producción. Bueno, eso es normal en cualquier país del mundo. Pero aquí tú tenías unos medicamentos en los cuales de repente la caja que lo envolvía era más cara que el propio medicamento, entonces eso en unos precios irrisorios, entonces te pones en venta y te vas, por ejemplo, de 4 bolívares, que valía un medicamento, qué sé yo, un antibiótico, entonces ahora vale 400,000, cuando el salario no llega. O sea que entonces ahora tienes la doble condición, no tienes el medicamento ni puedes comprarlo si aparece, entonces estás condenado. Bueno, esto es verdaderamente lamentable, no hay solución visible, ¿verdad? Porque efectivamente el gobierno pareciera que renunció a la condición de Estado y lo que la Constitución le señala y lo obliga, que es garantizar entonces estos elementos a precios accesibles al público. Y otra cosa que preocupa, doctor, es que se sabe que muchos de los medicamentos, porque el Ministerio tiene convenios con países para importar medicamentos, me corrige si me equivoco. Y aquí hay, por supuesto, poca producción, porque al sector farmacéutico le deben una deuda inmensa. Correcto. En dólares. Yo creo que son más de 5 millardos de dólares que le deben al sector farmacéutico. Por supuesto, porque no tampoco tienen las divisas, los pocos que se producen en el país no tienen las divisas preferenciales, las divisas protegidas, las complementarias, etcétera, etcétera. Todo ese mecanismo. Todo ese mecanismo. Entonces, por supuesto, el Ministerio establece mecanismos improvisados para distribución de los medicamentos, como el 0800 Salud Ya, que se implementó este año nuevamente y que ya se había implementado antes, pero... Y que ya lo cerraron. Sí. Porque también habían como visos de discriminación, porque también supuestamente pedían el famoso carnet de la patria. Y por otro lado, doctor, es con relación a esos medicamentos importados que pudieran venir de otros países, Cuba inclusive, India inclusive, toda esa cosa. ¿Se establecen esos medicamentos el adecuado registro sanitario, control de calidad, tanto por el Instituto Nacional de Higiene como por la Contraloría del Ministerio de Salud? Fíjate, primero que nada es importante lo que dijiste al principio, por lo siguiente. En general, los medicamentos que no tienen patente, tú los produces en cualquier país medianamente desarrollado del mundo. No digamos que lo vamos a hacer en Zimbabue, porque eso no es posible, pero en cualquier país, Argentina, Colombia, Brasil, cualquier país europeo, Estados Unidos. Eso se produce allí sin mayor conflicto, sin mayor riesgo y en grandes cantidades. Hay por lo menos 11 países del resto del mundo que quieren a Venezuela, que han ofrecido ayuda humanitaria en materia de medicamentos. Así es. Traer los medicamentos. Eso no ha sido posible porque aquí no hay crisis, eso es la guerra económica, una pila de tontería, una pila de mentiras. Pero además de eso, lo que se está trayendo no hay calidad suficiente, o no, que no está clara su calidad, su procedencia, no está clara, eso no tiene permiso sanitario. Entonces de repente tú tienes un medicamento que te ponen made in Cuba, pero de repente lo consiguen, qué sé yo, en Tanzania. Entonces, eso forma parte del problema que estamos viviendo, que es una manera de cómo hacer demagogia para que el individuo enfermo dependa exclusivamente de mí como gobierno. Entonces, lo que yo tengo en la mano es lo que yo reparto, es lo que yo obligo a que la persona reciba. Ahora han inventado que si la cajita CLAP de medicamentos, pura tontería inútil, y
allí se pierde la calidad y se pierde una cosa muy importante, que es la garantía de que eso esté en buen estado. Fíjate, han habido ya varios casos, algunos con países vecinos, que aparece que se oferta de medicamento tal en esa frontera y se ha demostrado que eso, si es una ampolleta, es agua destilada, eso no tiene nada de producto activo de medicamento. Ahora, eso se presta, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque tú no tienes control de nada. Lo hemos dicho muchas veces, lo más sencillo y simple, primero aceptar la ayuda humanitaria, que son productos de calidad confirmada de países desarrollados. Segundo, hacer un esfuerzo por garantizar que ese orden que reciba en estas donaciones tenga un canal, digamos, vamos a llamarlo un canal independiente, autónomo, neutral, digamos así, de distribución. Y eso es muy simple. No hay cosa más fácil que en las iglesias. Y entonces, bueno, si tú tienes el mecanismo, tienes la gente, tienes la disposición, tienes las instituciones que lo aceptan y están dispuestos a hacer esa distribución. Bueno, Cáritas, por ejemplo. Cáritas, exactamente. Entonces yo creo que hay mucho tela que cortar en esto. Y a mi juicio lo que en el fondo es obligar al individuo enfermo a que dependa del gobierno, a que dependa de que él se fue a visitar a la hija y tuvo un dolor muy fuerte en el momento que estaba en ese proceso de visita y bueno, sencillamente tuvo que ir a un hospital porque no aguantaba el dolor. Allí, por supuesto, Albedo lo diagnosticaron, lo metieron, lo trataron, lo operaron, lo curaron. Y él tuvo la suerte de sobrevivir a una situación en la que aquí se hubiera muerto. Claro. Entonces, claro, eso es lo que te dice a ti, es cómo es posible que esas cosas ocurran. Entonces, no se trata del insumo cualquiera, si es lo más elemental, no hay rayos X, no rayos X profundos, resonancia, no, el aparato común y corriente de hacer placas gestoras. Y entonces tú consigues una carencia tal de todo lo que es el insumo, la sutura, lo que son cosas elementales del día a día, que el juego está trancado y el paciente se detiene por cualquier tontería por el camino y ese paciente muere inevitablemente porque estamos en cuestiones, digamos, bueno, okay, o me tratas o me muero. Así es, bueno, pero vamos a conversar en el próximo segmento sobre un tema muy importante que son las epidemias que están circularon en esto está muy grave y vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Son las 10:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que le rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales. Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágale saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6.
Manténgase cerca de los niños, hable con ellos, no los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias, abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido, es emocionante, es un buen momento para compartir. Es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Atención todos, nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino baruteño, gracias a ti vencimos la amenaza del madurismo en nuestro municipio. Ahora sigamos trabajando para que en el 2018 logremos rescatar la democracia en Venezuela. Juntos todo es posible. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por RCR 750 AM.
Regresamos a Radar Salud. Estamos conversando con el doctor Rafael Orihuela, exministro de Salud, sobre el balance de salud del año 2017. Doctor, y quedamos entonces para hablar en este segmento sobre estas epidemias que circularon o están circulando todavía, pero que causaron un gran impacto o están causando un gran impacto en todos los venezolanos. ¿Qué me dice? Bueno, te voy a usar dos frases esas muy venezolanas que yo creo que caen bien en esta materia de las epidemias. Uno, que es la tapa del frasco. O sea, cerrando el 17, esta es la tapa del frasco. Y otro, que se montó la gata en la batea, porque no hay manera de que tú vayas a afrontar esto con posibilidades de éxito. Fíjate. Hay 8 enfermedades que andan rodando a lo largo del 17 con fuerza, todas importantes, todas que se transmiten, que se pudiesen prevenir o se pudiese actuar contra ellas si se tuviese un plan, una estrategia de control. La malaria en primer lugar, eso es un desastre donde vamos el año 17 cerrando ya a punto de que el año se acabe con más de 500,000 enfermos, con una reactivación de focos enorme en todas las grandes capitales de Oriente. Eso es Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Maturín, Puerto La Cruz, El Otro, Margarita, Cumaná. Eso es un verdadero desastre. Y no se visualiza el control de esto porque hay pocos medicamentos o no hay. Los que hay se transforman en instrumentos de cambio de dinero, se transforman en lo que llaman bachaqueo de medicamentos y cobran en pepitas de oro, cambian por medicamentos de la malaria. Es un desastre. Entonces, esta encabeza. Después tenemos una epidemia ya rodando, ya estable, de difteria, producto de que no se vacunó adecuadamente entre el año 2004 y el año 2014-15, ¿verdad? Eso generó que una masa muy, muy sensible de niños susceptibles comenzó el problema allí. Eso no se va a parar el 18 tampoco, eso va a seguir dando enfermos. Esa es otra de las importantes. Acaba de entrarnos apenas hace 2 meses atrás sarampión. Si tenemos lo que estamos pensando, que tenemos un 50% de niños que no están bien vacunados contra todas estas enfermedades, tendremos una epidemia de sarampión también. Creo que el 18 va acompañado con sarampión a lo largo de todo el año. Luego tenemos las clásicas. Las 3 siguen dando casos, tan bajitas ahorita afortunadamente: dengue, chikungunya y zika. Ya llevamos 6. Luego tenemos un agravamiento del foco de lo que se llama una enfermedad nuestra que se llama la fiebre hemorrágica venezolana. Hay un alboroto tanto en Portuguesa como en Barinas con este problema. Eso no tiene control allí. Entonces, es otra de las que tenemos que pelarle el ojo. Y nos anda amenazando desde hace rato, como 2 o 3 años, nos anda amenazando otra nuestra que se llama encefalitis equina venezolana, que ha provocado caballos muertos, burros muertos en Trujillo, en el Zulia, y que está como a punto de reviente. Sin olvidar también que fiebre amarilla, tuvimos un brote muy grande hace poco tiempo, estamos como en lista de espera. Esa es otra también potencialmente muy grave. Bueno, con esta más influenza estacional, que ya la tenemos adentro, ya comenzaron a aparecer casos de influenza en Venezuela relacionados con el mes ya final del año. Entonces, bueno, con esta vamos a inaugurar el año que viene. ¿Cómo vamos a hacer? Yo no tengo la menor idea, pero son problemas muy serios, porque un país que tenga 10 epidemias juntas circulando no puede avanzar económicamente, no puede crecer, no, eso es un enredo. Es lo que era Venezuela en 1930. Esta echada para atrás es una echada para atrás de casi 80 años. Totalmente, a la Venezuela rural de los años 30. Exactamente. Donde habían creo que 3 millones de habitantes en esa época. Y un millón tenía malaria. Y entonces, para allá vamos. Y precisamente sobre la malaria, doctor, porque es de verdad muy preocupante el paludismo, ¿no? Y en Bolívar inclusive, que es en el estado Bolívar, que ha sido el más dramático de todo, aunque sabemos que la malaria ya se ha extendido a muchas entidades. Está en 23 estados del país. 23 estados del país. Pero en Bolívar, que fue inclusive donde se inició, que siempre ha sido pues endémico en paludismo por la minería ilegal, todos lo sabemos, ¿no? En eso. Ahí comenzó también la difteria, ahí comenzaron también los brotes de sarampión. Pero en el paludismo, en ausencia, que ya vamos a hablar de eso, sobre los boletines epidemiológicos, en ausencia de esa información oficial, ¿qué proyección hay en este momento de que pudiéramos tener en este final de año justamente, cuando en la semana, por ejemplo, epidemiológica 45, creo, o 42, una de esas, ya prácticamente creo que se estaba llegando al número de casos con el número de casos que finalizó el 2016. Correcto. ¿Qué proyección pudiéramos tener ahorita, en este momento?
Fíjate, el cálculo más conservador habla de alrededor de 500.000 enfermos, que sería doblar la cifra oficial del año pasado, que fueron casi 254.000. Ahora, ¿qué pasa con esto? En el registro que no se tiene, porque esto lo esconden, pero se sabe que están habiendo hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 7 recaídas por promedio un viva, que es uno de los agentes que la produce. Sí, o sea que cuando me anotan el caso me ponen uno, que es Pedro Pérez. Pero Pedro Pérez ya lleva 7 paludismo en un año. Entonces, cuando tú sumas esos casos de reactivación de la enfermedad o de recaída, algunos han calculado hacia 800.000 enfermos. Bueno, esto sería, si cerramos así en la realidad, sería 4 veces más grande que lo que pasa en Haití. O sea, tenemos 4 veces peor la situación en Venezuela con respecto a Haití, que es el peor país de América hoy en materia de malaria. Pero Haití fue reconocido ahorita en el Día del Paludismo en las Américas. Que está mejorando. Que está mejorando. Están echando pichón, sí, exacto. República Dominicana, Haití y Brasil. Nosotros estamos por debajo de Haití en el por control. Debajo y lejos. Entonces, claro, esto la gente no lo mide, digamos, por cuál es el peso, pero una vez que a ti se te viene un foco y se estabiliza propio allí, el caso de todo el oriente del país, o el caso acá de Miranda en los Valles del Tuy, que han habido varios enfermos, en La Guaira, casos autóctonos, el caso en Portuguesa, bueno, eso estabilizado. Tú necesitas por lo menos, trabajando todos los días del mundo, fajado por lo menos 5 o 6 años para volverlo a llevar atrás, para llevarlo a cero. Bueno, eso se conoce, se conocen los procedimientos, las tablas están escritas. Yo acabo de conversar con el jefe de la OPS acá, porque conseguimos un programa hace poco. Él dio una explicación muy, muy clara sobre el asunto. Bueno, o sea, las cosas están claras, pero alguien es el que nos sirve, porque yo no creo que es el gobierno, porque eso es el que le corresponde la responsabilidad. Pero es que yo le iba a preguntar eso, doctor, porque fíjese, ¿cuál es el convenio que hay con la OPS de todos los países, ¿no? De las Américas? No es solamente Venezuela, donde el fondo estratégico del OPS le suministra a los países miembros, y lo he nombrado en programas anteriores y lo he recalcado en programas anteriores, porque Venezuela tiene un convenio que inclusive lo iba a ampliar. Eso fue una promesa del último mes del año pasado, en octubre, cuando comenzó el diálogo el año pasado, a finales de 2016, que iban a ampliar los mecanismos del convenio con la OPS, entre los cuales eran, creo que los que son los medicamentos antimaláricos. Correcto. Antirretrovirales y antituberculosos son el convenio, pero que iban a ampliarlo con otros medicamentos, cosa que no se produjo tampoco durante este año. Ampliarlo por reconocimiento de que la crisis es real. Iban a ampliarlo a otros medicamentos no asociados con estas 3 enfermedades. Sin embargo, el esquema de tratamiento para el paludismo no está llegando al estado Bolívar, que es donde tiene el mayor número de casos. Bolívar yo creo que tiene la mitad de los casos de todo, o más de las mitades. En el municipio Sifonte, creo que tiene como 115.000 o más casos pudiera tener solamente el municipio Sifonte. Y donde en un programa muy interesante que tuvimos, que el doctor Marcos de Lima del estado Bolívar nos dio las cifras por municipio, más o menos nos dijo algo del municipio, pero ya la malaria en Bolívar ya está en las zonas urbanas. Claro. Hasta en los mismos hospitales se contagian. Se contagian. Sobre todo Puerto Ordaz y San Félix. Pero yo le quiero preguntar con respecto, porque no es que usted, por ejemplo, para detener el paludismo, el avance del paludismo está en el tratamiento, ¿no? Para que no haya más enfermos y entonces haya el problema de que el mosquito pique a un paciente enfermo y pique a otro sano. Pero las políticas sanitarias, doctor, en relación al control del vector, no solamente el anófeles en el caso del paludismo, lo otro, el Aedes aegypti, el dengue. ¿Qué me dice esas políticas sanitarias? Pues eso está también desaparecido. Eso no hay nada, ni educación a la población, ni prevención, ni nada en eso para el control del vector. Y que son varios vectores, porque ahí entran varias enfermedades y te falta uno importantísimo, que es el control de los chipos en mal de Chagas, que también está igual en el suelo. Ahora, eso que llaman educación sanitaria, educación para la salud, y que llaman saneamiento ambiental, es donde está, digamos, raspado, pero con 0,1. El gobierno. O sea, eso desapareció por completo y forma parte, digamos, de la cadena de control de todas estas juntas. Me refiero a todas esas 7 que yo mencioné. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer lo que se llama búsqueda activa de casos en malaria para interrumpir la transmisión. Tampoco haces eso. Pero además de eso, están experimentando con algunos protocolos de tratamiento que ya se usaron hace 40 años.
agregando, por ejemplo, el trimetoprim, sulfadoxoraprin, que son drogas muy viejas. Entonces, esos esquemas no sirven y está demostrado que la resistencia es muy grande. Entonces, fracasa con el esquema también. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen los medicamentos que no trajeron a tiempo. Entonces, aquello es un enredo, porque tienen entonces una visión equivocada de las políticas, de los esquemas de tratamiento. Y yo te digo, yo estoy convencido que no se dejan ayudar. Sí. Pues yo estoy seguro que esos expertos que están acá de la OPS saben de eso. Entonces los tipos lo que hacen es que los reciben, se hacen los locos y los mandan para su casa y no se ocupan de dejarse ayudar. Así es. Bueno, de verdad que es bastante alarmante lo que está pasando. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento de Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Son las 10:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. La emoción magallanera va viento en popa. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bueno, y regresamos al último segmento de Radar Salud. Y bueno, estamos con el doctor Rafael Orihuela hablando sobre el balance de salud del 2017, pero nos queda un punto para tratar, doctor, para que después entonces usted nos diga sus comentarios final y sus recomendaciones o cuál considera usted que son las prioridades que se deben tomar en el 2018 para resolver en parte esta grave crisis de salud. Pero es sobre el déficit de recursos humanos, porque están migrando muchos médicos del país.
Sí, ahí se está perdiendo cantidad y calidad. Se pierde calidad porque los posgrados se han ido deteriorando mucho. Se pierde cantidad porque, bueno, sencillamente un médico que no encuentre aquí manera de desenvolverse, pues, bueno, busca recursos afuera, sobre todo en países más o menos amigos, vamos a llamarlo así. Hay mucha migración hacia Europa, hacia Australia, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Chile. Entonces, claro, esto sumado a esos programas nuevos de educación en salud que ha creado este gobierno, que si los médicos comunitarios que no están preparados, eso lo sabemos más que nadie nosotros que estamos adentro de toda esa estructura. Creo que ahí hay una falla muy grande que además no se ha expresado todavía con fuerza, porque a pesar de que tenemos dificultades, por ejemplo, en áreas quirúrgicas, en anestesiología, en terapia intensiva, eso va a afectar hasta la propia educación de los estudiantes de medicina de las escuelas nacionales, no de las que sabemos que sirven poco o que son menos preparadas. Entonces yo creo que este es un tema central que hay que abordar, que hay que discutir, hay que buscar la propuesta de algún tipo de oferta de solución que nos medio empareje un poco, porque por el camino que vamos a terminar también peor que Haití en esta materia. Y no solamente son médicos, doctores, el resto del personal de salud. Todo el personal también, completo, enfermería, ingeniería sanitaria, todo está en cuestionamiento. La parte odontológica es un verdadero desastre. Bueno, todo eso hay que recuperarlo. Así es. Yo creo que ese es un punto central. Y yo te diría, bueno, sí, sobre mi opinión del año que viene, yo creo que hay que concentrarse en control de epidemia. Eso es un punto que guerra a las epidemias y hay que fajarse durísimo, y creo que la segunda prioridad es medicamentos. Si yo fuese el gobierno y yo me dejara ayudar, yo aceptaría toda esta ayuda global, la colocaría en manos de las iglesias, no solamente la iglesia católica, todas las iglesias, armaría un gran plan de distribución de medicamentos. Buscaré la manera de que eso se haga lo más científicamente posible, que el paciente reciba algo que necesita porque le fue indicado por un médico. Perfecto, crearía todas esas brigadas de jóvenes estudiantes para que me auxilien en esos centros allí, y me fajaría solo a eso, que no se me muera un enfermo porque no tiene medicamento. Eso yo con esas cosas me conformaría para 2018. Bueno, doctor, pero lo que pasa es que es como algo difícil, porque el Estado venezolano primero no reconoce que hay una crisis. Eso es lo primero. Para usted aceptar la apertura de un canal humanitario, primero hay que reconocerlo, de que estamos en una crisis, y que inclusive todos los medicamentos que logran importar no son suficientes en el mercado, es decir, de distribución, porque aquí no es la distribución el problema es el abastecimiento de medicamentos. Claro, pero fíjate, que tiene que haber una mayor presión internacional. Eso es importantísimo. Ojalá. Y yo creo que tú puedes forzar que se admita esa realidad por parte de los gobiernos. O sea, que un poco, digamos, estamos como muy, tú sabes, viéndonos la cara de qué ocurre. Yo creo que debe aumentar esa presión y que debe hacer un ultimátum al gobierno de Venezuela para que la admita. Y en ese camino, bueno, después vemos cómo se distribuye, que si ellos van a empezar a pedir para ver cómo hacen una cajita, eso no importa. El problema es que entre el medicamento que se requiere por un periodo por lo menos de 1 o 2 años, mientras el país buscamos que se enderece. Así es. ¿Algo que quiera añadir, doctor? ¿Otra recomendación que usted le quiera dar al Ministerio de Salud, sobre todo, que es el ente rector en salud? Yo les repetiría, lo he dicho muchísimas veces, déjense ayudar. Eso es lo único que les puede decir. Sí, porque no hay más. No hay más que decirle. Doctor, y si quiere darle un mensaje a la audiencia de fin de año, pues para... Bueno, no perdamos la fe. Continuemos creyendo que los países nada es eterno. Yo creo que esta situación es muy dura, pero no perdamos la fe y sobre todo pensemos que la presión de la sociedad organizada, estructurada, eso da resultados. No hay que desmayar. Y bueno, yo sí tengo mucho optimismo en que estamos acercándonos al final de un periodo negro en la historia del país. Bueno, creo que ojalá salgamos bien de esto. Y un periodo, doctor, que lamentablemente hemos vivido, pero que eso nos deja enseñanzas para que no vuelva a suceder. Bueno, y que aprendamos, por cierto. Que aprendamos, por eso que aprendamos. Exacto, que nos deja esta enseñanza tan terrible, ¿no? De aprender para que no vuelva a suceder más. Exactamente. Sí. Que nos vacunemos bien. Que nos vacunemos bien, exactamente, contra estas situaciones terribles desde el punto de vista, pues, digamos, por decirlo así, político, pues, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que sí, por por su asistencia. Y bueno, yo quisiera sumarme al comentario del doctor final, del doctor Orihuela, pues para toda nuestra audiencia que nos está escuchando, pues en este fin de año. Bueno,
que no debemos perder la esperanza de recuperar sobre todo el derecho a la salud. Tenemos que recuperar muchos derechos, todos los derechos, no solamente el de la salud, bueno, ese es el derecho a la vida. Por supuesto, el cual no ha sido garantizado por el Estado venezolano. No debemos flejar en la lucha, también por recuperar la libertad y la democracia. Pudieran venir muchas situaciones adversas el próximo año, pero como dice el doctor, no perdamos la esperanza de que esto va a cambiar. Pero ante estas situaciones adversas hay que mantener algo muy importante que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para luchar contra toda adversidad. Y la resiliencia, aparte de luchar contra toda adversidad, pues el fin de todo esto, de esta resiliencia, es obtener el bienestar y la paz que tanto deseamos, no solamente para nosotros mismos, sino para toda Venezuela. Y de esta manera finalizamos el programa a nombre de Jaime Nestares en la dirección general, en la gerencia de producción Wirixar Calla, en la producción del espacio Yelixa Donís, en el control técnico Jan Bururu Martínez, quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud de Radar de los Barrios. Recuerden siempre, un derecho no es lo que te puedan dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar, y más que todo en el 2018 tenemos que seguir exigiendo el derecho a la salud y el derecho a la vida y defenderlo. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, en Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La década enredada. La década que corre desde la batalla de Carabobo en 1821 hasta la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830 es una de las más difíciles de estudiar de nuestra historia política. Ello es así porque coexisten en esa década elementos extremadamente disímiles, varios de ellos en estado embrionario o gelatinoso, de modo que no hay marcos que encuadren el acontecer con una mínima firmeza y que todo resulta extremadamente fluido y cambiante. Graciela Soriano de García Pelayo ha abordado esos años díscolos con singular vigor y nos ha dejado importantes páginas para su interpretación, de las cuales intentamos aquí sacar provecho. Para hacer una lista de los factores que complicaban enormemente el marco político, demos la siguiente ojeada. Estaba el naciente orden republicano, recién salido de la guerra, nada sólido aún y para colmo muy complejo en sí mismo, gracias a la complicada estructura de la Gran Colombia. Sujeta Venezuela al gobierno de Bogotá, pero con su propio intendente, el intendente del departamento de Venezuela, y con 3 comandantes militares, 3 angelitos, Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez y José Antonio Páez. Tan grande podía llegar a ser la confusión que un hombre tan enterado de todo aquello como podía serlo Carlos Sublet, intendente de Venezuela, decía que a todas estas él no sabía si Mariño